de Chuza, María Magdalena y María, la madre de Jesús. Un grupo de mujeres, hermano, que servían al Señor fielmente, a Él y a sus discípulos. ¿Qué era lo que ellas hacían dentro del servicio que le brindaban al Señor y a sus discípulos? Bueno, hermano, no hacían otra cosa más que prepararles el alimento que ellos consumían. Ellas estaban al pendiente de lo que ellos necesitaban, el alimento, el atuendo. Me imagino yo, ellas les cosían las batas, todo tipo de servicio que les proporcionaba a ellos la habilidad de poder seguir desarrollando el trabajo juntamente con el Señor. Y también ellas perseveraban fielmente orando, ¿verdad? Para que, pues, como parte, ¿verdad?, del ejercicio de la fe, orar por los discípulos. Por el Señor, pues es Dios, ¿no? Pero ellas hacían esta labor, por decirlo así, esta labor sacerdotal y ministerial. Este grupo de mujeres habían seguido al Señor, y cuando el Señor murió y fue sepultado, ellas mostraron de igual manera ese mismo afecto y ese mismo respeto para el Señor. Y nos lo puede decir con más claridad el versículo 1 al 3, al cual les pido que volvamos a leer. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes? Este grupo de mujeres. ¿Sí? Fue el tercer día, porque acuérdense que se atravesó el día de reposo, el cual era el sábado, donde ellas no podían ejercer ninguna labor de ungimiento, de embalsamiento por el cuerpo. Así que una vez que el Señor murió en la cruz el viernes, Él fue sepultado, pero ellas tuvieron que esperar hasta el tercer día, el cual es el día domingo. En el Nuevo Testamento, el día de reposo, el primer día de la semana se refiere al domingo, lo cual es hoy. Por esa razón, hoy la iglesia del Señor ha adoptado esa costumbre de congregarnos el domingo como el primer día de la semana. Y estas mujeres, con especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y dice el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, versículo 3, no hallaron el cuerpo del Señor. Amén. Hermano, de acuerdo al versículo 1 del capítulo 16 de Marcos, porque acuérdense, lo que vamos a hacer ahorita va a ser un pequeño resumen alternando los 4 evangelios, con el único propósito de que las personas que se han dedicado a leer la narración de estos acontecimientos a través de los 4 evangelios, ellas han podido notar que las interpretaciones varían. Un acontecimiento único, pero narrado de diferente manera, y pareciera ser como que algunas de las narraciones de Lucas, Juan, Mateo y Marcos tienen ciertas diferencias. Pero la misma palabra nos enseña que todo este tipo de diferencias existen entre las 4 narraciones de los 4 evangelistas, son conciliables al final. No porque uno dijo una cosa que no fue, o otro dijo otra cosa que sí fue, o que no hay ningún tipo de desacuerdo ahí. Simplemente son diferentes narraciones, diferentes interpretaciones enfocadas en un mismo acontecimiento, y por esa razón, para de una manera poder enlazar los acontecimientos y menguar un poquito la confusión que pueda haber en algunas personas, la cual hubo en mí también cuando yo estudiaba los 4 evangelios, hemos hecho este resumen para que podamos entenderlo mejor y al final todos podamos concluir: Cristo resucitó, y eso es lo más importante. Amén. Es como la Navidad. El 25 de diciembre, teóricamente Jesús no nació el 25 de diciembre como se celebra, pero aquí lo importante es que nació. Amén. Y los cristianos nos unimos a esa celebración también para anunciar el nacimiento del Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Entonces, de acuerdo al versículo 1 de Marcos 16,
si gustan, los que anotan, pueden ir anotando solamente las citas bíblicas. No tenemos que leerlas todas porque no acabamos hoy. Vayan anotándolas y dentro de su devocional en casa, pues puedan ir comparándolas en casa. Puedan irlas enlazando con el resto de las narraciones. Por ejemplo, Marcos 16:1 dice que las mujeres no esperaban encontrar a Jesús resucitado, sino que solamente se proponían en terminar de ungir el cuerpo del Señor para la sepultura. Si se dan cuenta, en el libro de Lucas, el cual acabamos de leer, no se habla de que hubo un gran terremoto, como lo narra Mateo 28, del 2 al 4, donde se relata que hubo un gran terremoto cuando el ángel removió la piedra. Hermano, fue un ángel el que removió la piedra ese día, y dice Mateo que hubo un gran terremoto. Por cierto, ahí mismo en Mateo 28, del 11 al 14, también narra cómo los sacerdotes, y es que eso ha sido siempre. Siempre ha habido un afán de ocultar la verdad de todas estas cosas para que la gente no crea, para que la gente se confíe, para restarle y para robarle todo el mérito y toda la veracidad a la verdad más grande que ha existido y que existirá por siempre. El día que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, aún con esto muchas personas, muchos grupos se han empeñado en ocultar esta verdad o desacreditarla a más no poder. La incredulidad ha surgido y cada vez se va a resurgir con más fuerza. Sucedió aquí, los mismos sacerdotes, ¿saben qué hicieron? Cuando la piedra fue removida, ahí estaba un grupo de guardias romanos custodiando la tumba. Ellos sabían que se había cumplido lo que el Señor había anunciado. El Señor dijo, voy a morir, pero voy a resucitar. Pero ellos intentaron encubrir esta verdad pagándole a los guardias, que por cierto, cuando vieron eso, cuando la piedra se movió, cayeron desmayados. Y cuando se les revolvieron en sí, salieron huyendo de terror porque el difunto se les había ido. Ellos sabían que por causa de ese descuido, se les sería aplicada la pena de muerte. Pero por el contrario, los sacerdotes les ofrecieron a ellos dinero para que dijeran, siendo ellos los únicos testigos de este acontecimiento, cuando tembló y se movió la piedra, que fueron los discípulos del Señor los que se robaron el cuerpo. Y así de esta manera desacreditar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, Marcos, Lucas y Juan, por cierto, no mencionan a los guardias, quienes quizás cuando vieron que la tumba había sido abierta y el cuerpo había resucitado, vieron que ya no estaba el cuerpo, sintieron miedo. ¿Amén? Dice que huyeron. Amén. Donde poquito tiempo después llegan las mujeres, después de que los guardas que custodiaban la tumba habían dejado la tumba vacía. Llega María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, llegan al sepulcro un poquito después de todo esto, con el fin de ungir y de embalsamar el cuerpo. Amén. Entonces, en el versículo 4, si lo leemos, dice: y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Hermano, Lucas narra que fueron dos varones los que se les aparecieron a este grupo de mujeres, amén, a las afueras de la tumba. Y Marcos solamente menciona uno, que por cierto fue el que había hablado, Marcos 16:15.
Como vuelvo a repetirlo, no porque hubo un ángel, dos ángeles, no porque el Señor se apareció una o a ninguna, significa que los acontecimientos no sucedieron. Todos estos acontecimientos y relatos son conciliables. Amén. Ahora, ante la aparición de los ángeles, los cuales Lucas narra, versículo 4, Marcos 16:5, como en el versículo 5 y 6 de Lucas, dice que las mujeres, cuando vieron a estos ángeles, llenas de espanto, reciben ahí en ese preciso momento el recordatorio de las promesas de Jesús. Cuando ellas vieron a los ángeles, fueron los mismos ángeles los que les recordaron a las mujeres las promesas que el Señor les había hecho a ellas y al resto de los discípulos. ¿Pueden creer, hermano, que personas como las mujeres que andaban con Jesús, como los mismos discípulos, tras ellos saber todo lo que el Señor les había dicho, cuando la promesa se cumplió, no creyeron? Más al contrario, se asustaron, se espantaron a tal modo que los ángeles tuvieron que recordarles. En el versículo 6 al 7 podemos leer, dice, y aconteció, dice, no está aquí, ahí están los ángeles hablando con las mujeres. Una vez que ellas vieron que la tumba estaba vacía, le dicen los ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Ellas sabían, hermano. Hermano, muchos cristianos muchas veces se quedan perplejos acerca de cosas y circunstancias que más bien deberían para nosotros representar motivo de esperanza y de aliento. Es motivo de alarma y de espanto para nosotros cuando veamos que muchos acontecimientos que ya estaban anunciados aquí tienden a suceder. No, porque nosotros ya sabíamos. Las plagas, las guerras, los terremotos, los fenómenos naturales y todo lo que vemos que suele alarmarnos y espantarnos y preocuparnos y agarrarnos así de nuestras cosas, hermanos, no debe de ser motivo, al contrario. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en una ocasión, y cuando vean que todas estas cosas comienzan a acontecer, ergíos, porque vuestra redención está cerca. Amén. Los únicos que se deben de alarmar y de espantar son aquellos que no están preparados, aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Amén. Aquellos que no son salvos, aquellos sobre los cuales el juicio de Dios va a caer sobre ellos cuando el tiempo venga, pero nosotros no, hermano. Al contrario, alegrémonos, ¿sí? Emocionémonos, porque eso significa el eclipse, el apagón, la guerra de Rusia contra Estados Unidos, el próximo virus que ya viene. Todo eso, hermanos, son señales para nosotros que no nos deben de sorprender. ¿Por qué? Porque ya la Biblia nos las había alertado de antemano. Amén. El Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de pecadores y que muera, pero también voy a resucitar al tercer día, así que no teman porque yo voy a regresar. Pero cuando esto sucede, ¿qué pasa con los discípulos? Se entristecen, ¿sí? Se alarman, se sorprenden de ver que ya no estaba el Señor en la tumba. Amén. Hasta que viene el ángel y les recuerda. Versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras.
Por eso, hermano, dentro de otras cosas, es muy bueno y muy necesario congregarnos. Un cristiano no debe de estar sin congregarse. Un cristiano debe de congregarse. Debe de estar pegado a un grupo de creyentes que comparten la misma fe con él. ¿Por qué razón? Porque entre nosotros mismos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, y con el consuelo de las promesas de Dios podemos fortalecernos aún en tiempos de dificultad, donde no nos vemos solos, donde no nos sentimos aislados del mundo. No, nosotros somos un cuerpo y tenemos que alentarnos. La palabra de Dios no es para que tú te alarmes, es para que tú te regocijes, porque todas estas promesas Dios nos las ha dado a nosotros. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y si yo escucho las promesas de Dios constantemente, pues entonces mi fe va a estar siempre arriba. Y si vienen altibajos, y si viene el desánimo, y si viene la prueba y todo lo que con esta tía trae, pues yo estaré siempre conectado con un grupo de creyentes que me van a levantar, y aún con sus oraciones. Amén. Esa es la importancia. Entonces, ya leímos versículos 6 y 7. Amén. Estos cristianos, hermanos, este grupo de creyentes, incluyendo las mujeres, se quedaron perplejas. Luego, en Marcos 16, del 7 al 8, solamente anótenlo. La Biblia dice que las mujeres son enviadas a buscar a Pedro y a los discípulos para contarles lo sucedido. Una vez que los ángeles les recuerdan a estas mujeres las promesas que el Señor Jesucristo les había hecho, enseguida les dan un mandamiento. Lucas no especifica que el mandamiento de los ángeles fue para que buscaran a Pedro, pero en el libro de Marcos, sí, Marcos 16, del 7 al 8, dice que las mujeres son enviadas a buscar a Pedro y a los discípulos para contarles lo sucedido. Tienen que ir, tienen que recordarles, ellos ya lo sabían. Simplemente lo que acaba de acontecer es algo que ya él ya les había anunciado. Y lo que más me llama la atención con esto es que los ángeles trajeron el mismo evangelio que el Señor Jesucristo. El mismo. No como hoy en día que alguien te presenta un evangelio diferente que no sabe ni de dónde lo sacaron. No, ellos vinieron anunciando lo mismo que el Señor les había anunciado. Las mismas palabras, las mismas promesas. Ahora vayan, porque aquel grupo que está ya de discípulos incrédulos, ¿sí?, tristes por la muerte del Señor, necesitan que ustedes vayan y los levanten. Que les digan, mira, ya resucitó el Señor, y que brinquen de alegría, y que también se acuerden que ellos ya sabían que esto iba a acontecer, porque si el Señor lo había dicho es porque iba a suceder, y sucedió. Todo lo que el Señor, hermano, nos habla y nos promete en su palabra se va a cumplir. Amén. Puedes confiar ciegamente. Amén. No lo dudes. Todo lo que el Señor habla y promete para ti, para tu vida, créelo, y créelo con todo tu corazón, porque quizás no se cumpla mañana como tú quisieras que así fuere, pero se va a cumplir. Y se va a cumplir en el tiempo que el Señor sabe que se debe de cumplir. Pero como decíamos hace 8 días, cualquier promesa que Dios tenga por cumplir en tu vida, mientras esta no se cumpla, el Señor te dará la gracia como se la dio a Pablo con el aguijón en la carne, para esperar el día en el cual el Señor cumpla su promesa y te puedas mantener ahí firme y creyendo que el Señor es fiel. Amén. Veamos cómo lo narra Lucas versículo 9 al 10 dentro de nuestro párrafo central. Dice, una vez que las discípulas se acordaron, dice versículo 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11
y a todos los demás. Mas a ellos les parecían locura. ¿Van a creer? Ellos no creyeron. Pedro, Juan, Tomás, todos los que estaban ahí reunidos, haciendo luto, llorando, entristecidos porque el Señor había muerto, estaban reunidos en un lugar. Y cuando llegan estas mujeres enviadas por los ángeles para anunciarles que el Señor había resucitado, no les creyeron. Mas sin embargo, dice Lucas, les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero como siempre hay un intrépido, siempre hay uno más valiente, siempre hay uno que no se quiere quedar con la duda, Pedro se levanta. Dice el versículo ahí mismo. Pero levantándose Pedro, versículo 12, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, ahí donde habían envuelto al Señor Jesucristo. Las vendas, todo el vendaje estaban solos. ¿Amén? Y no solamente solos, sino que estaban bien doblados. No crees tú que el Señor es como muchos que dejan su cuarto hecho de cabeza cuando se levantan por la mañana. El Señor dejó todo en orden, listo para presentar la evidencia de su resurrección. Y lo vieron los discípulos, lo vio Pedro, lo vio Juan, que fueron los primeros en llegar. Y maravillándose, dice, se fueron a casa para contar lo que había sucedido. ¿Amén? En el versículo 11, como acabamos de leer, narra que los discípulos no creyeron al principio, pero corrieron a la tumba. Donde Juan 24 dice que Juan llegó primero y Juan 26 dice que Pedro llegó después. ¿Amén? Ellos llegaron, vieron los lienzos intactos pero vacíos, y con esto comprobaron que su Señor había resucitado y creyeron. Nosotros podemos decir, yo creo, pero Dios ve más allá del corazón. Nosotros podemos testificar cada uno cuánto hemos creído a las palabras del Señor, cuánto estamos creyendo a las promesas. Y mientras las aguas están en su quietud, todos tenemos una fe, pero fenomenal, ¿no? Mientras haya abundancia, mientras haya paz en el hogar, mientras todo siga su curso normal, mientras haya armonía, mientras haya prosperidad, mientras haya salud, mientras todos estén bien, hay una fe descomunal en las personas. Pero cuando vienen las pruebas, ¿cómo reaccionamos? Nosotros hablamos de que tenemos fe, y no dudo que la tengamos, pero acuérdate de esto: la fe, si no es probada, no es fe, y Dios prueba nuestra fe. Y por esa razón tenemos que necesariamente, como Pedro dice, ser afligidos en diversas pruebas, para que podamos nosotros comprobar cuál es nuestro grado de fe y si de verdad hemos creído. ¿Cómo estamos reaccionando cuando viene la prueba? Cuando sentimos la presión de las circunstancias sobre nuestras cabezas, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Amén? Los discípulos creyeron, sí se entristecieron. Ellos, por otro lado, también se deleitaron de estar en compañía del Señor. Los evangelios narran a lo largo de todos ellos que en la muerte de Jesús, muchos de ellos se deprimieron. Muchos de ellos inclusive volvieron a ejercer sus antiguos oficios. Ellos daban por terminada la gran experiencia que habían vivido con el Señor, donde no solamente estuvieron cerca de Él, se deleitaron con sus palabras y sus enseñanzas, sino que también se deleitaron en comer pan y peces de a gratis, ¿verdad? Ellos
disfrutaron todas estas cosas con el Señor y creían y anunciaban el Evangelio y le hacían promesas al Señor, como Pedro en una ocasión se las hizo de igual manera. Pero cuando sucedió lo que tenía que suceder, lo que el Señor les había anunciado, todos se desanimaron. En Juan 20:10 dice que los discípulos se fueron de inmediato, entre tanto que María Magdalena regresó a la tumba, donde mientras lloraba, dice Juan 20 del 11 al 18, que Cristo se le apareció de repente. ¿Amén? El Señor hizo acto de presencia delante de María, quien lloraba en la tumba vacía del Señor. Amén. Y donde Marcos 16:9 dice que fue ahí precisamente donde el Señor hace su primera aparición. Poco después Jesús salió al encuentro de las otras mujeres en el camino, tal como lo narra Mateo 28 del 9 al 10, y luego se le apareció a 2 discípulos más en el camino a Emaús, del versículo 13 al 32, y a Pedro en el versículo 34, y de ahí al resto de los discípulos. O sea, el Señor resucitó y hizo su aparición delante de aquellos que habían escuchado y que sabían que Él había dicho que iba a regresar. Amén. Hermano, como pueden ver, el mensaje de la resurrección, como vuelvo a repetir, puede ser muy extenso. Y es por cierto lo que estamos celebrando hoy. Yo me puedo pasar el resto del mensaje hablando de un solo tema y me faltaría tiempo. Me faltarían muchos domingos todavía más para terminar de extenderme en cuanto al tema de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante y es el conocimiento más crucial que como creyentes tú y yo tenemos que tener. Pero vayamos a analizar un poco, porque acuérdense, esto que sucedió debe de representar para nosotros, para nuestra fe, un impacto, o debe de tener un impacto tan grande y tan fuerte, que por el hecho de haber creído y de estar viviendo por estas verdades, nuestras vidas pueden reflejar que de verdad somos personas que creemos y que estamos viviendo la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tratando de conciliar las 4 narraciones, lo que sí podemos asumir con certeza, hermano, es que el tema de la muerte y la resurrección de Cristo puede ser muy significativo para nuestra fe. Y esa es mi oración. Que tu vida comience a cambiar. Hermano, el principal objetivo de los mensajes que como iglesia, y no dudo que en otros lugares también, que hay lugares muy fieles a la palabra también, es que la gente conozca su fe, que la gente viva por su fe, que la gente tenga convicción en las cosas que han creído. Amén. Que no exista una fe superficial en la gente, que aprendan por causa del conocimiento de las Escrituras a entregarlo todo por causa de ellas. Amén. La Biblia está llena de testimonios de personas que dieron su vida por todas estas verdades. Amén. Y ese es el objetivo, que conozcamos más lo que la muerte y la resurrección significa y ha traído a nuestras vidas después de haber creído. Amén. Una verdad, hermano, que de verdad deje una huella en ti y en mí, que nos marque para toda la eternidad. Amén. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál pudiera ser el mensaje central de la muerte y resurrección de Cristo para su pueblo, para nosotros? ¿Amén? ¿Cuál pudiera ser ese mensaje central para nosotros?
Sí, ese mensaje para nosotros. ¿Cómo nos debe de marcar a ti y a mí? Porque lo celebramos cada año. El día de la Pascua lo celebramos cada año. Y no lo enseñamos solamente como un acontecimiento que sucedió y se quedó en la historia, que de pronto por momentos pueda provocar una admiración por el Señor, pero hasta ahí nada más. No, esto tiene que impactarnos a tal punto de que deje huella en nosotros, de que marque nuestras vidas y que aprendamos a vivir en ellas, porque solamente así la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo puede cumplir su objetivo. Acuérdense, Él murió por nosotros. Él no tenía necesidad. ¿Por qué murió? ¿Porque quiso ser un héroe más? ¿Porque quiso ser un iluminado más como muchos lo tienen? No, hermano, Él murió por ti y por mí, para darnos propósito, para libertarnos de la influencia de las tinieblas y traernos a la luz de Cristo, y podamos vivir a la luz de la verdad, la única verdad que nos ha hecho libres. Amén. Y que nos puede hacer libres. Amén. Entonces, ¿cómo nos puede marcar? Veamos algunos de los significados que esto debe de representar para nosotros. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Solamente he preparado algunos para que tú te des cuenta, como yo me he dado cuenta también, qué representa esto para nosotros. Hermano, para nosotros la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo puede significar la muerte a la influencia de un pasado lleno de dolor. Esto representa y debe de representar para nosotros ahora la muerte a la influencia de un pasado lleno de dolor. Amén. Y también representa la resurrección a una vida de perdón y gracia abundante. Amén. Eso es lo que representa para nosotros. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, significa el que cree en mí, ¿sí?, ha pasado de muerte a una resurrección, o sea, a una vida de perdón, el cual ha traído la resurrección de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu que estaba muerto y desconectado de Dios. Hermanos, los incrédulos que no creen en Dios es porque el espíritu que está en ellos está muerto, está desconectado. Pero cuando vienen a Cristo, cuando esta gracia redentora los cubre y los salva, esa conexión se restablece. Amén. Y es cuando el pecador comienza a escuchar y a sentir las señales de Dios en su propia vida. Amén. Esto es lo que representa para nosotros. Hemos resucitado a eso por causa del perdón. Amén. Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. O sea, todas las cosas malas que nosotros hicimos, Él nos las ha perdonado. Si es que nos hemos arrepentido, por supuesto. Amén. Y nos ha cubierto de una gracia abundante. Fíjense cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios 5:17. Muchos conocen esta escritura. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
Repita conmigo, todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Amén. Jesús ha hecho todas las cosas nuevas en tu vida. Por eso los creyentes ya no sufrimos de culpa y de condenación. Amén. Ya no vivimos lamentándonos por las cosas que hicimos en un pasado. Si ahora estás en Cristo, Él te ha perdonado todo lo que has hecho. Amén. Y te ha dado propósito. Y ha hecho un inventario en tu vida para que todo lo malo salga de una vez y Él ponga todo lo bueno en ti a partir de hoy. Amén. Esto es lo que representa la muerte y la resurrección de Cristo para nosotros. Amén. También representa el fin, y esto está poderoso, hermano. El fin de toda una lista de decretos que pesaban en nuestra contra por causa del pecado. ¿Tú sabías que algún día, quizás no muy lejano para muchos, porque hoy estamos aquí, mañana quién sabe, había una lista así de grande de decretos? ¿Qué es esto? Acusaciones en tu contra, que pesaban en tu contra por causa del pecado. Sí, para ti quizás se te olvidaron, ¿verdad? Porque como dice el mundo, el tiempo se encarga de borrarlo todo, y aún las cosas malas que hicimos. Pues puede que el tiempo se encargue de borrarlas, pero para Dios no. Dios no las olvida. Acuérdate, cuando hicimos lo malo, lo bueno, perdón, Dios estuvo ahí. Y puedo decirlo, un tanto agradado con las cosas buenas que hacíamos en su momento. Pero también cuando hacíamos lo malo, Dios estaba ahí también. Los ojos de Dios estaban ahí también mirándonos. Y todas esas cosas malas que hicimos, engaños, traiciones, robos, mentiras, todo en este momento está en una lista, anotado. La lista de decretos. La lista de decretos que pesa sobre todos los hombres en la tierra. Amén. En base a esa lista, cada quien dará cuenta a Dios en aquel día. Amén. O sea, hayas quizás recapacitado a medio camino y te has dedicado a hacer el bien, pero si no fue a través de Cristo, tus pecados aún están pendientes con Dios. ¿Sí? Yo no le puedo decir a alguien, hace 20 años me prestaste $10,000, pero ya pasaron 10 años y yo creo que a lo mejor ya se te olvidó, ¿verdad? A mí ya. Pero el deudor no. ¿Sí? Y ahora ya no me echo deudas, porque ahora he decidido ser un hombre íntegro, pero ahí tengo una deuda de $10,000 que tengo que pagar algún día. Eso es lo mismo con Dios. Si tus pecados no han sido perdonados aún por Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz, ese pasado, esas deudas que tú tenías antes todavía están ahí pendientes. Y delante de Dios no han sido saldadas todavía. Y algún día cuando estemos delante de Dios tendremos que responder por esas faltas, esos pecados. Pero fíjate lo que representa para nosotros esto. El fin, o sea, el fin de toda una lista de decretos. Por eso la Biblia habla acerca de la paz que viene al hombre, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no viene por no tener problemas con nadie o por aislarte del mundo para no tener problemas con nadie, como mucha gente hace, engañándose a sí misma. Esa es la única paz que viene al corazón del hombre, producto y consecuencia de haber sido reconciliado con su Creador. Donde todas esas faltas, esos pecados han sido saldados, han sido pagados, no por ti, sino por aquel que murió y también resucitó. Tu deuda fue saldada. Amén. La lista de decretos que pesaba en tu contra fue saldada, fue anulada completamente. Ahora estás en paz con Dios. Amén. Ahora tienes la seguridad, la certeza de que si hoy se te detiene el corazón por la noche,
Mañana estarás en los brazos del Señor, Amén. viviendo por toda la eternidad. ¿No representa eso algo para ti? Hermano, para mí eso ha representado todo. Veamos cómo dice Colosenses 2:14 en cuanto a esto. Veamos, 2:14 Colosenses dice, anulando, ¿entienden esta palabra? Anulando el acta de los decretos que había a favor de nosotros. Así dice. Había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, no nos favorecía, hermano. No nos favorece. Quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Se dan cuenta? La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo también ha traído para nosotros la muerte a la incertidumbre hacia un futuro motivado por el temor y la desesperanza. Hermano, como nosotros como hombres mortales somos bien limitados. Yo no puedo llegar más allá de mis palabras a tu corazón. Yo no puedo poner en ti esa convicción. No puedo, por más que quisiera. No puedo. Mi función termina hasta aquí. Anunciarte la palabra. Y es mi oración que la palabra de Dios cumpla ese propósito en tu corazón tras haber sido expuesto delante de ella. Porque esa obra solamente la hace Dios. Cuando vengan a la iglesia, vengan preparados, hermanos. No vengan a las carreras. No se levanten con el tiempo medido para llegar. Levántense un poquito antes. Busquen al Señor temprano el domingo. Pónganse, preséntense delante de Dios para que Él prepare sus corazones, para que la palabra pueda surtir el efecto en ustedes. Amén. Para que algo suceda en tu vida. Es tu vida, es tu salvación, hermano. El principal beneficiado de todo lo que la palabra trae eres tú y soy yo. Si no nos preparamos, si venimos con el corazón endurecido, si venimos con el corazón afanado y pensando en tantas cosas por hacer cuando salgamos de aquí, la palabra va a ser infructífera. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para recibir la palabra del Señor. Fíjate lo que dice el tercer beneficio de todo esto. Esta va a traer muerte a la incertidumbre. Mucha gente vive en temor. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Qué tal si de pronto voy al doctor y me detectan una enfermedad mortal a mí o a mi esposo o a mi esposa o a uno de mis hijos? ¿Qué tal si uno de mis hijos se muere en la escuela, en una balacera? Cosas así. ¿Sí? ¿Qué tal si de pronto me viene el mal? ¿Qué tal si de pronto me quedo solo? Mi cónyuge se va. ¿Qué tal si mis hijos? Hay todo ese tipo de temores que hay en la gente, que son motivados por el temor. Un temor a un mañana incierto. Díganme una cosa, y que no les dé pena. Algunos de ustedes, yo sé que ya ahorita ya nadie, ¿alguno de ustedes ha experimentado esta clase de temor? Si hay algún valiente que levante su mano. Yo levanto hasta las dos. Amén. Yo también. Temores a lo que pudiera haber pasado mañana. Por mí y mi familia. Ese es el temor, ese es el fin del temor. El que cree en mí ha pasado de las tinieblas a la luz. Las tinieblas son donde la persona está sumida en todas estas cosas. Pero cuando vienen a Cristo, cuando hay certeza de salvación, cuando hay certeza de un mañana seguro para nosotros, hermano, venga lo que venga, venga el COVID, venga el eclipse, venga la guerra, venga lo que venga, yo sé que partiendo de aquí yo voy a un mejor lugar. Y en eso se basa nuestra fe. Amén.
Isaías 61 dice, ya me regalan solamente un minuto más y termino. Isaías 61 dice, levántate. A ver a cuántos el Señor les tiene que decir esto en esta mañana. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La promesa del Señor a una nación que había sido devastada por la calamidad, consecuencia de su alejamiento de Dios, el Señor una y otra vez en sus promesas los levanta. Les promete que serían levantados. De igual manera, tal vez tu fe se ha desenfocado un poco. Tal vez has quitado tu mirada del único que puede darte este tipo de esperanza. Tal vez has quitado tu mirada del Señor y te has enfocado más en tus circunstancias. Tal vez pusiste tu confianza en otras cosas y te diste cuenta de que nada era seguro. Fuiste decepcionado, fuiste defraudado una vez más, porque como te digo, poner tu confianza en alguien más que no sea en Dios, eso es lo único que va a traer desengaño, decepción, especialmente si la pones en otras personas o en otras cosas. Nunca pongas tu confianza en nadie más. Nunca creas a alguien que te diga, confía en mí, yo no te voy a fallar, porque te está mintiendo, te va a fallar. Sabes que conmigo no tienes problema, porque yo lo que digo lo cumplo, sí me lo convengo. Pero de que te va a fallar, te va a fallar. No hay ninguna seguridad. Y es ahí la causa del tropiezo de mucha gente, y aún del mismo pueblo de Dios, que quitan su mirada del único que nunca falla y la ponen en otras cosas. Y es ahí donde viene la caída. También representa el fin de la esclavitud para el inicio de una libertad plena en Cristo. ¿Te das cuenta? Sí, Cristo murió, pero resucitó. Él ya no está en esa tumba. Él ni siquiera está representado en como lo tienen en muchos lugares, en una cruz, yaciendo en una cruz. El Señor ya no está en esa cruz, el Señor ya no está ahí. Amén. La cruz está vacía. Amén. Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Amén. Él pagó el precio por nosotros. Amén. Él abolió la esclavitud del pecado por nosotros y ahora somos libres en Cristo. Amén. 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 Ahora podemos vivir una vida de libertad plena en Cristo. El único que puede deshacer y romper las cadenas de esclavitud que nos ataban a ti y a mí. Amén. Amén. Dice Juan 8:36. Veamos cómo lo dice el mismo Señor Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, ¿quién? Jesús. Yo no estoy mintiendo. El Señor Jesucristo lo dijo. Seréis verdaderamente libres. Él no dijo parcialmente libres. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ves todo lo que representa esto, hermano? ¿Ves por qué lo celebramos? ¿Ves por qué le damos gracias a Dios y levantamos nuestras manos? Porque eso es lo que nos ha traído a nosotros. Él lo hizo con ese propósito y con ese fin, de que ya no vivamos en derrota, de que ya no vivamos presa del pecado y de la maldad de nuestro corazón, que seamos libres. Él te libertó para que seas libre, ya no seas preso, ya no seas esclavo. Él te libertó. Amén. Muy bien. La muerte al hombre. ¿Sabes lo que
lo que representa también, por último, la resurrección de Cristo, la muerte al hombre viciado a la pecaminosidad. Hay personas, no solamente antes decíamos que era para los hombres, pero también es para las mujeres. Ese problema con la pecaminosidad, ese problema del pecado sexual, ¿sí? Ese problema tan tentador para muchos, los cuales ha hecho vivir presos de ese pecado a muchos, el pecado de la promiscuidad. ¿Sí? Ya no andamos en los deseos de nuestra carne, ya no somos gobernados por los deseos de esta carne. Ahora somos gobernados por el Espíritu Santo, el cual nos guía a una santidad permanente. Tú sufres porque tienes este problema con la promiscuidad. ¿Saben esta palabra, verdad? No saben qué es la promiscuidad, el pecado sexual. Para resumirlo más claro, no tienes que vivir presa de eso. Jesús dijo que su voluntad es que nosotros seamos santos. Ser santo porque yo soy santo. Amén. Ya no tienes que vivir cargando con eso. Ahora Él te ha hecho una nueva criatura. Ahora has resucitado a un hombre nuevo y con propósito. Amén. Eso es lo que representa para nosotros lo que Cristo hizo. Efesios 4, 22 al 24 dice, veamos qué dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? El Carlos de ayer. Amén. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. El 24. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Una nueva criatura, un hombre con propósito. Ya no tienes que ser el mismo. Amén. Tú puedes cambiar. ¿Sabías eso? Tú puedes cambiar. Amén. Tú no te tienes que ir a la tumba como estás. Tú puedes ser un hombre nuevo.